Tu hijo no habla, habla poquito y es algo que te angustia todos los días. Todos los días te preguntas qué estás haciendo mal, por qué tu hijo no habla, por qué no habla como los otros niños. No te pierdas este video. Hoy vamos a despejar todas tus dudas y te voy a explicar por qué los niños tardan en hablar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Y bueno, hoy vamos a hablar de las dudas más frecuentes que ustedes me hacen a través de redes, a través del correo, a través de la página web, sobre por qué sus hijos están tardando en hablar, qué es lo que están haciendo ustedes mal, por qué en realidad un niño no está hablando como debería. Y espero que después de este video se sientan un poquito más tranquilos, porque yo sé que muchos de ustedes se sienten angustiados porque no saben qué pasa con su pequeño. Entonces vamos a empezar con las preguntas más frecuentes. La primera pregunta general que siempre me hacen es ¿por qué mi hijo no habla? Lo cierto es que hoy a la fecha no sabemos por qué los niños tardan en hablar, y esa es la verdad. Aunque hay ciertas condiciones, algunos síndromes, algunas problemáticas del lenguaje que sabemos que empiezan con desfase de lenguaje, lo cierto es que la gran mayoría de los niños que tardan en hablar no tienen una alteración neurológica, no tienen un problema de audición, no tienen un problema anatómico o morfológico y en sí no tienen nada que nos explique el por qué están tardando en hablar. Y esa es la verdad. Entonces, es muy difícil a veces para nosotros como especialistas explicarles a ustedes por qué su hijo no está hablando, porque lo cierto es que ni siquiera nosotros lo sabemos. Muchos de ustedes antes de llegar con la terapeuta del lenguaje pasan primero con pediatras, con neurólogos, con audiólogos para hacerles diversos estudios y todos salen normales. De los que van a neurólogos les hacen electroencefalogramas, les hacen tomografías, les hacen resonancias y todo sale normal. Y algo bien importante siempre cuando tenemos un niño que no habla, lo primerito que hay que hacer es descartar que esté escuchando bien, porque sabemos que las pérdidas de audición sí nos van a causar desfase del lenguaje. Entonces, esas son de las cosas primeritas que tenemos que saber para entender por qué nuestro pequeño no está hablando. Pero si tú eres un papá que ya hiciste todos estos estudios y aún así todo sale normal, pero tu pequeño sigue sin hablar o no habla como debería, pues ¿qué es lo que está pasando? Bueno, existen algunos factores de riesgo que pueden como facilitar que un pequeño no hable. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? 1. Que tu hijo sea prematuro. Los pequeños que nacen antes de tiempo, que todavía no lograron como madurar dentro del útero de mamá y que lo hacen después de nacer en incubadora o algo así, sabemos que tienen un mayor riesgo de presentar desfases. De hecho, esta es la razón por las cuales los médicos, los pediatras, solicitan que los niños que son prematuros tengan estimulación temprana, porque tratamos de ganar ese tiempo, porque sabemos que son comunes los desfases. Entonces son niños que van a tener esta edad corregida y van a tardar un poquito en sentarse, en gatear, en caminar y por supuesto van a tardar también en adquirir el lenguaje. No quiero decir que el 100% les pase, porque eso sería una mentira, pero un gran porcentaje de los niños prematuros sí les pasa. Entonces, si es el caso de tu pequeño, la mejor recomendación es que aunado a la estimulación temprana motora, también tengas una intervención temprana en el área del lenguaje para que podamos alcanzar los niveles lingüísticos más rápidos. Entonces, si ese es el caso de tu pequeño, yo te sugiero eso. Ahora, ¿qué pasa con tu niño? No es prematuro, pero si tienes antecedentes en la familia y puede ser hasta la quinta generación, no tiene que ser un familiar totalmente cercano a tu pequeño, pero que tardó en hablar, esto sí es un factor como súper importante para entender por qué tu pequeño no habla. Como te dije, no sabemos en realidad qué causan los desfases del lenguaje, pero sí sabemos que muchos de estos se heredan. Entonces, cuando hay antecedentes de que papá o mamá tardaron en hablar, que a lo mejor hay otros primos o sobrinos que están tardando en hablar, cuando hay un tío o un abuelo que tardó en hablar, estos son factores de riesgo para saber el por qué a lo mejor nuestro pequeño no está hablando.
Ahora, si tu pequeño no es prematuro y tampoco tienes antecedentes en la familia que nos puedan ayudar a entender por qué tu pequeño está teniendo un desfase de lenguaje, sí existen dos situaciones que nosotros en casa podemos generar que nos pueden ayudar a los desfases de lenguaje. ¿Y cuáles van a ser estos? El primero es un exceso de uso de la televisión o un exceso de exposición a los dispositivos móviles o a las tabletas. Sí hay estudios recientes que demuestran que cuando un pequeño está muy expuesto a las pantallas, sí va a haber y puede causar desfases de lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje requiere una comunicación que es bimodal, o sea, requiere alguien que emite el mensaje, alguien que lo recibe y esa interacción social de la comunicación para que se dé efectivamente, y así es como los niños adquieren de forma natural el lenguaje. Sin embargo, la exposición a videos o en las tabletas o en los celulares o en la televisión no tiene esta comunicación bimodal, únicamente es una comunicación de un solo canal. Esto sí me puede provocar que un pequeño tarde en hablar. Entonces, no quiere decir que tu pequeño no sea inteligente o que no esté aprendiendo cosas. Claro que está aprendiendo, pero no hay quien le retroalimente esta comunicación que él necesita. Entonces, si es el caso de tu pequeño, mi mejor sugerencia es que trates de erradicar por completo el uso de dispositivos móviles, la televisión, y que te pongas a jugar con tu pequeño, a hablar con él. Y te prometo que todas las familias que han hecho este pequeño cambio han logrado avances maravillosos. Entonces, esto sí es un factor que nosotros podemos favorecer en casa si estamos exponiendo demasiado a las pantallas a nuestros pequeños. Ahora, ¿qué hay con el mito de que consentimos mucho a nuestros hijos y por eso no hablan? También hay otro mito de es que es muy flojo para hablar y por eso no lo está haciendo. Quiero que sepas que esos mitos no existen, son totalmente falsos, no es una verdadera causa. Aunque no voy a negar que la dinámica familiar sí influye en el desarrollo en general de un pequeño, el que un niño esté consentido no debería causar desfases de lenguaje, porque en un desarrollo típico del lenguaje, el lenguaje tendría que salir, es algo innato que sale de los niños. Entonces, aunque estuviera muy consentido, en algún punto debería salir y listo. En el caso de que el niño está siendo flojo, eso es completamente una tontería para mí, te podría decir, porque el niño no habla no porque no quiera, no porque sea flojo, no porque tenga una inteligencia menor a la promedio. El niño no habla porque no puede. Algo está impidiendo que este niño pueda sacar todo ese lenguaje que a lo mejor cognitivamente tiene. Y eso es bien importante porque algo muy, muy relevante que nosotros valoramos en terapia cuando estamos conociendo un pequeñito y a una familia es que yo quiero saber cómo está su lenguaje cognitivo. Yo sé que van conmigo porque no hablan. Entonces ya no me preocupa el evaluar el habla porque sé que no habla o que habla poco, pero yo quiero saber a nivel cognitivo, o sea, a nivel comprensivo, cómo está el lenguaje. Que un niño no hable no significa que no comprende, y eso es algo que quiero que te quede bien claro. Que tu pequeño no hable no significa que en su cerebro no esté el lenguaje. O sea, los niños antes de los 3 años comprenden muchísimas más cosas de las que pueden hablar. Entonces, yo espero, y a mí me gustan más, esos pequeñitos que no hablan pero entienden todo, versus esos pequeñitos que no hablan y que parecen no siempre comprender o que parecen no siempre voltear, porque eso es un foco rojo para mí que me habla de algún problema de lenguaje más importante. Y en ese punto quiero detenerme. A veces generalizamos a todos los niños que no hablan y los hemos metido como en una categoría que en inglés se conoce como late talker y en español se le conoce como inicio tardío del lenguaje o retraso simple del lenguaje. Y los hemos metido a todos estos niños en esta categoría, pero lo cierto es que en esa categoría no todos los niños que no hablan son idénticos. Vamos a tener niños que no hablan, pero no emiten vocales, casi no emiten sonidos, están muy callados en la mayor parte del tiempo y además no tienen imitación de gestos, a lo mejor no ponen tanta atención. Luego tenemos a aquellos niños que no hablan, pero balbucean mucho y que a lo mejor sus lapsos de atención son más adecuados, que su juego es más estructurado, sí imitan, sí señalan. Y luego tenemos a aquellos que tienen una conducta en general típica, que todo es como debe de ser, excepto que no hablan y además tienen esta jerga lingüística en donde todo me hablan como, ¿no? Que los papás siempre me refieren que hablan en su idioma. Entonces, yo tengo que analizar el
¿Qué tipo de niño que no habla es ese niño el que yo tengo enfrente? Porque no todos son iguales y no todos van a tener las mismas necesidades. Y en este punto me quiero detener también porque si tú eres papá o mamá de un pequeñito que no habla, antes de enfocarte en las primeras palabras, porque yo sé que esa es la angustia, que ustedes tratan de que ya por favor hable, que por favor diga una palabra, que por favor diga otra palabra, no, nadie les ha explicado que antes de llegar a las palabras existen otros procesos que son bien importantes para que el habla salga. Y eso es algo que yo he tratado de explicarte en los diversos videos que subo, es que hay habilidades previas. Un niño debe de balbucear, un niño debe de imitar, un niño debe de tener buena atención, un niño debe tener un juego más o menos estructurado y que vaya evolucionando, que no sea un niño que siempre aviente todo o que no tenga buen contacto visual o que no tenga buenos lapsos de atención o que no me imite tanto verbal como gestualmente. Entonces, cuando tú pienses en tu hijo, trata de descubrir cuáles son las habilidades que ya tiene de las que te acabo de mencionar y cuáles no. De aquellas que no tiene son las primeras que vamos a estimular. Ejemplo, si un niño no me pone atención a los 2 años, me pone atención 2 minutos, pero yo sé que a los 2 años me debería poner atención más o menos 8 minutos en una actividad, pues yo sé que tenemos que trabajar primero la atención antes de lograr mejorar su lenguaje. Porque si un niño no pone atención, no puedo esperar a que mejoren el lenguaje. ¿Sí me explico? Hay habilidades previas. Entonces, lo que les decía, no todos los niños son iguales y yo en valoración tengo que entender quién es ese pequeñito que está enfrente, cuáles son sus necesidades específicas. Y si tú eres papá o mamá de uno de estos pequeñitos que no hablan, mi mejor recomendación siempre es que si tiene ya 2 años y no está hablando, por favor consulta con una terapeuta de lenguaje. No hay nada más maravilloso que la intervención temprana. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú me llevas un niñito chiquito, que yo todavía digo que son bebés a los 2 años, y no habla, yo todavía no sé si realmente me estoy enfrentando a un niño con un retraso simple de lenguaje o un late talker, o si me estoy enfrentando a algún problema más complejo. Y no lo voy a poder determinar en ese momento. Entonces, si tú decides tomarte más tiempo y esperar a que cumpla 3, 4 años y realmente nos estábamos enfrentando a un problema de lenguaje más complejo, le hemos perdido ese tiempo que tú decidiste esperar. Entonces es bien importante que no esperes. ¿Por qué? Porque si es algo sencillo, con estimulación y con la intervención temprana que hagamos, te prometo que va a salir rápido. Y si es un problema más complejo de lenguaje, ya lo estamos trabajando. Entonces apremiamos todo ese tiempo y lo utilizamos para favorecer el lenguaje de tu pequeño. Entonces yo siempre te digo, no te esperes. Hago muchos videos porque quiero ayudarles, porque sé que hay mucha gente que no vive en México, que yo soy de México, hay mucha gente que nos ve o que me ve de otros países y trato de ayudarles, pero esto en ningún momento suple la terapia del lenguaje. Esto lo deben de utilizar como un complemento. Y si realmente ustedes están súper angustiados por el desenvolvimiento y el desarrollo del lenguaje de su pequeño, lo mejor que pueden hacer es ir con una terapeuta del lenguaje. Recuerden que preocuparse sin ocuparse no sirve de nada. Preocúpense y ocúpense. Y bueno, como último punto, quiero que sepas que hay 3 puntos súper importantes que para mí son focos rojos súper importantes que los tenemos que tener claro, porque sin importar la edad, si tú los estás viendo en tu pequeño, tienes que buscar atención inmediata. La primera es que parezca no escuchar, que le hables y no voltee, que le tengas que hablar 1000 veces para que te voltee. Y que en eso, que no necesariamente tenga buen contacto visual, que parezca no comprender. Cuando un bebé o un niño chiquito no comprende, es algo que tenemos que atender inmediatamente, y que su interacción social y su juego no vaya acorde a su edad, que a lo mejor no le interesen los juguetes que a los demás niños les interesa, como que haga estas conductas que no son tan comunes y que ves a otros niños en el kinder y que no se parecen a las conductas que tiene tu hijo. Ante esos puntos, acude con un terapeuta de lenguaje inmediatamente para que nosotros te sepamos ayudar. Si tú primero vas con un terapeuta de lenguaje y nosotros vemos que hay algún foco rojo para canalizar con otro especialista, lo vamos a hacer. Es nuestra obligación. Si tú quieres primero descartar otras cosas, te sugiero que primero descartes que haya un problema de audición y después puedes ir con un neuropediatra para revisar cómo está toda su actividad cerebral para ver si no hay alguna falla ahí, y entonces sí puedes ir a terapia de lenguaje. Recuerda de verdad que la intervención temprana hace la diferencia.
Bueno, pues espero que este video te sirva, realmente que te ayude yo a resolver esas dudas. Sé que es angustiante, pero te prometo que hay muchas especialistas como yo y como mi equipo que tratamos de hacer lo mejor para ayudar a tu pequeño y ayudarte a ti y a tu familia para que puedan escuchar esas primeras palabras. Recuerda que me puedes escribir cualquier comentario aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganme como @miterapiaconjimena, y cualquier duda que tengas muy particular me puedes escribir a contacto@miterapiaconjimena.com. Dale like a este video si te gustó, suscríbete, dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones y recuerda, de verdad, que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Espero que estés muy bien. Nos vemos pronto.